Ustedes ya tenían desde la anterior clase habilitado todo el contenido que corresponde al tema 4. Al igual que con todos los temas que hemos ido desarrollando, teníamos claramente establecido el momento del antes, lo que debían realizar antes de llegar a esta sesión, una lectura y una prueba de autoevaluación sobre dicha lectura. Tenemos también aquí la presentación para poder desarrollar el durante, que es lo que vamos a realizar durante esta sesión. Y también tenemos el después, ¿no? Que es la tarea o la actividad independiente que normalmente se les ha ido planteando con cada uno de los temas que hemos ido desarrollando. Entonces, en ese sentido, vamos a revisar un poquito los resultados del antes. Y el aula virtual, la plataforma, nos muestra un dato que es realmente un poquito alarmante. Solamente tenemos 11 estudiantes que han realizado esta actividad. No es la cantidad que hubiéramos deseado, siempre queremos que sea la mayor cantidad posible. Y bueno, en ese sentido, al no haberse completado en la cantidad que se espera, se ha ampliado, ¿no?, esta actividad para que quienes no la hayan realizado puedan realizarla y cumplirla hasta el día 14 de julio, ¿ya? Eso con relación específicamente a la autoevaluación. Luego vamos a hablar acerca de las otras tareas que igualmente tienen una situación similar. Bien, entonces, eso con relación al antes. Con relación al durante, que es lo que vamos a ver hoy día, el tema, el análisis del tema, la revisión de los diferentes conceptos, esta de acá es la presentación, ¿no? De nuestro último tema, el tema 4, que toma como eje un concepto bastante interesante acerca de la evaluación que se llama evaluación auténtica, ¿ya? Y con el uso de la inteligencia artificial, el diseño de instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces, los contenidos para este tema son un poco más breves que los anteriores. Vamos a hablar acerca de los fundamentos de la evaluación auténtica, por una parte. Vamos a hablar del rol de la inteligencia artificial en el proceso evaluativo. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se pueden construir instrumentos evaluativos con el apoyo de la inteligencia artificial. Y por último, vamos a cerrar, como en todos los temas, con una pequeña reflexión acerca de la ética y la responsabilidad que tiene el docente al momento de realizar evaluación con el apoyo de inteligencia artificial. Bien, al igual que con los otros temas, partimos de explicar este escenario general y nos encontraríamos en este tercer momento, ¿no? En el momento de evaluación, en el momento en el que nosotros como docentes estamos tratando de verificar, ¿no? Si estamos logrando los objetivos, si estamos llegando, ¿no?, a, a esos niveles de comprensión, de asimilación, de aplicación que buscamos en nuestros estudiantes con relación a lo que estamos desarrollando, ¿no? Entonces, básicamente vamos a trabajar sobre este tercer momento del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Ya hemos visto en las anteriores clases cómo la IA puede aportar, puede ahorrarnos tiempo, puede colaborarnos, puede darnos ideas, tanto para la organización y planificación, que es el primer momento, como también en el desarrollo y la creación de diferentes recursos didácticos, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar específicamente de evaluación. Y antes de entrar en el uso de las herramientas de IA, vamos a hacer un pequeño paréntesis y analizar este concepto que es bastante interesante, que se llama evaluación auténtica, ¿ya? Pues resulta que nosotros probablemente no estemos considerando a la evaluación auténtica como parte de nuestro criterio de evaluación. Es posible que no lo conozcamos inclusive, ¿no? Como alternativa, como alternativa para poder desarrollar nuestro proceso evaluativo. Entonces, la evaluación auténtica, la evaluación es una forma de evaluar que va mucho más allá de simplemente memorizar, ¿ya?
Este viene a ser un enfoque que valora la aplicación de los conocimientos y la demostración de habilidades por parte de nuestros estudiantes. Bajo el concepto de evaluación auténtica, entonces se busca verificar todo lo que el estudiante ha comprendido, lo que es capaz de interpretar, ver que sea capaz de decidir y principalmente actuar. ¿Ya? Entonces, eh, en este escenario de evaluación auténtica hay un conjunto de características eh, clave que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a irla desarrollando una por una. La primera es que la evaluación auténtica siempre está centrada en el desempeño real del estudiante, ¿ya? Por otra parte, tiene que estar contextualizada y tiene que tener aportes significativos en su formación. Tiene que fomentar el pensamiento crítico, creativo en el estudiante y además que requiere evidencias tangibles del aprendizaje que se haya conseguido en nuestros estudiantes. Vamos a empezar a ver la primera característica. ¿Por qué se dice que tiene que estar centrada en el desempeño real? Entonces, bajo un enfoque de evaluación auténtica, el estudiante no simplemente tiene que demostrar que sabe en cuanto a contenidos, en cuanto a información, sino que es capaz de hacer con esa información, ¿ya? Puede poder desempeñarse, vamos a decirlo así. Un ejemplo para tener esto un poquito más claro, podríamos nosotros enfocarlo en el área de fisioterapia. En lugar de un examen teórico sobre técnicas de movilización, podríamos nosotros plantear un escenario de evaluación auténtica donde el estudiante tenga que demostrar, ¿no? Con un paciente cuáles vendrían a ser esas técnicas, ¿no? Entonces ya estaríamos llevando eh, la actividad evaluativa a otro nivel. Otro de los criterios, otra de las características que tiene la evaluación auténtica es que tiene que ser contextualizada y a su vez significativa, ¿ya? Entonces, normalmente se suelen plantear escenarios, contextos, casos, tanto reales como simulados, en los cuales se le pone al estudiante en situaciones reales de su vida profesional. Entonces, podríamos nosotros tomar como ejemplo, un ejemplo para ingeniería comercial, en el cual, en lugar de darles un cuestionario, un examen sobre el marketing, algo un poco más teórico, les pidamos a ellos que analicen un caso de una microempresa local, ya estaríamos contextualizando ahí, ¿no? Y buscar que ellos propongan una estrategia comercial y que planteen estrategias, que planteen acciones para, a partir de la información, a partir de la teoría del marketing que ellos tienen, mejorar el posicionamiento, las ventas, la comercialización de los productos de esta microempresa. Otra de las características clave que tiene la evaluación auténtica es que debe buscar siempre que se desarrolle en los estudiantes el pensamiento crítico, ¿sí? Tratando de que estos estudiantes razonen, analicen, critiquen, propongan soluciones, ¿sí? Y no simplemente se dediquen a repetir información. Un escenario un poco más ilustrativo de esta característica que se aplicaría con evaluación auténtica, podríamos verla en la medicina veterinaria. ¿Sí? En lugar de responder un cuestionario sobre enfermedades parasitarias comunes de un lugar, se le puede solicitar al estudiante analizar un caso clínico simulado en ganado bovino, por ejemplo, ¿no? Y proponer un protocolo integral de diagnóstico, tratamiento, donde el estudiante tenga que justificar cada una de las decisiones que él esté tomando. Entonces, llevamos, ¿no? Todo el proceso de evaluación a otro nivel, no simplemente al de repetir la información que probablemente nosotros les hayamos dado. Y por último, la evaluación auténtica suele requerir evidencias tangibles, ¿ya? Tiene que haber un producto final, dice, este producto tiene que ser observable, tiene que ser verificable, tiene que ser evaluable. Por ejemplo, una presentación, una maqueta, un informe, en el cual no solamente se puede evaluar el resultado, sino también el proceso, ¿sí? Un ejemplo de esto sería en agropecuaria.
En lugar de definir los tipos de fertilizantes que se pueden utilizar, se le puede pedir al estudiante que diseñe un plan de fertilización, ¿no? Contextualizando el escenario, considerando las variables del suelo, del clima, de cultivo, entonces, y pidiéndole a su vez que justifique todas sus decisiones con criterios agronómicos y económicos, ¿no? Entonces, está en otro nivel, ¿no? Podemos ver que con todas estas características que tiene la evaluación auténtica, todas estas características nos permiten a nosotros elevar esta forma de evaluación que se puede realizar con nuestros estudiantes. Aquí hay una pequeña tablita comparativa que justamente nos va a marcar las diferencias que existen entre una evaluación tradicional y la evaluación auténtica. Por ejemplo, bajo un enfoque de evaluación tradicional, lo normal es evaluar los contenidos de una forma memorística, podríamos decir, ¿no? Es común ver que se utilicen pruebas cerradas, falso verdadero, opción múltiple, y no siempre suele estar contextualizada, ¿sí? No consideramos el contexto. Entonces, con un escenario de evaluación tradicional, tenemos nosotros que ser conscientes que le estamos entregando, ¿no? En bandeja de plata la evaluación a los estudiantes, porque así como nosotros en estos momentos estamos tratando de entender cómo aplicar la inteligencia artificial en nuestras tareas de enseñanza, los estudiantes también están haciendo su tarea y están conociendo herramientas de inteligencia artificial y están viendo cómo facilitarse ellos la vida a partir de estas herramientas. Entonces, la evaluación tradicional, pues, es fácilmente vulnerable, vamos a decirlo así, con el uso de la inteligencia artificial. Para el estudiante, esto es un regalo prácticamente. Pero con la evaluación auténtica, ya el escenario es diferente, ¿no? Se evalúa el desempeño, dice, ¿no? En tareas que sean reales, no siempre reales, pueden ser simuladas, involucra el análisis, el juicio, la creatividad que tiene ese estudiante. Al estar contextualizada, es decir, en casos, proyectos y demás, ya se le aplica un nivel de complejidad diferente que el simplemente concepto teórico, pues, ¿no? Y bueno, en todo este escenario, ya el estudiante no va a poder eh, delegarle, vamos a decir así, la carga del trabajo a la inteligencia artificial. No va a poder delegarle esa parte, ¿no? Entonces, aunque puede ayudarse a preparar parte del proceso y construir ciertos productos que el mismo proceso de evaluación pida, no necesariamente va a delegarle toda esa tarea a la inteligencia artificial. Entonces, lo que queremos decir es que deberíamos nosotros entonces empezar, si es que no lo estamos haciendo, empezar ya a ver, ¿no? A la evaluación auténtica como la alternativa a aplicar para ejecutar nuestros procesos de evaluación. ¿Por qué es importante la evaluación auténtica? Yo ya les he explicado un escenario, ¿no? Los estudiantes están ahora mismo eh, probando todas las herramientas que están igual al alcance de ellos, si están al alcance de nosotros también, lo mismo para ellos. Entonces, eh, obtener una respuesta correcta, obtener un resumen, saber evaluar si es falso o verdadero, es lo correcto. Entonces, es muy sencillo para la inteligencia artificial y entonces va a ser muy, muy fácil ese tipo de evaluaciones para nuestros estudiantes. Tenemos nosotros que hacer que esto se transforme, ¿no? Poder nosotros incorporar nuevos criterios, nuevos elementos, nuevas formas que nos den certeza de que el estudiante es capaz de hacer, es capaz de comportarse, es capaz de aplicar. En ese caso, entonces, la evaluación auténtica viene a convertirse en ese criterio de evaluación aplicada. ¿Sí? Podemos ver que con la evaluación auténtica se logra reforzar el aprendizaje significativo, reducir el plagio con inteligencia artificial, evaluar habilidades que exigen nuestro contexto temporal, ¿no? Y evidentemente poder interconectar el aula, todo lo que nosotros trabajamos en el aula, ya con un escenario posterior que vendría a ser la vida profesional de estos estudiantes que nosotros estamos. Bien, entonces, a partir de esto,
¿Cómo puede la inteligencia artificial apoyar en el proceso de evaluación? Sí, bueno, lo más común es ver, ¿no? Que a partir de la inteligencia artificial generar preguntas, tanto objetivas como abiertas, es posible conseguirlo en unos segundos. Se pueden proponer también rúbricas de evaluación personalizables de acuerdo a diferentes niveles que nosotros queramos lograr, ¿no? En nuestros estudiantes, crear escenarios simulados. Ya veíamos en la anterior clase cómo con la inteligencia artificial podíamos hacer, ¿no? Un escenario virtual a partir de texto, ¿no? Para que nuestros estudiantes puedan demostrar, aplicar conocimientos, practicar, ¿no? Entonces, ese tipo de aplicaciones para la evaluación siguen siendo válidas. Y también apoyarnos nosotros como docentes para poder buscar, desarrollar, ¿no? Retroalimentaciones en los diferentes procesos que nosotros vamos dando. Entonces, son bastantes las formas en las que la inteligencia artificial nos ayudan a los docentes, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos para diferentes áreas, por ejemplo, en enfermería, ¿ya? Si lo que quisiéramos es crear una rúbrica para una evaluación práctica, fácilmente podríamos nosotros incorporar un prompt y pedirle, ¿no? Genera una rúbrica para valorar las técnicas de aplicación de inyecciones intramusculares en simulador. Y nos va a dar una tabla con diferentes tipos de criterios y niveles, ¿no? Cuando lo hacen bien, cuando lo hacen regular, cuando lo hacen mal. Entonces, las rúbricas, en mi opinión, son una forma justa de realizar la calificación de los estudiantes. Agropecuaria, por ejemplo, agropecuaria, una evaluación basada en un problema sobre el control. Entonces, nos va a plantear todo este escenario y qué es lo que se puede ir aplicando como criterios de evaluación, ¿no? Para bioquímica, redacta preguntas abiertas con análisis, dice, ¿no? Entonces, podríamos nosotros pedirle, escribe 3 preguntas abiertas sobre interpretación de perfiles lípidos, dice, lipídicos. Este, y aquí nosotros podemos hacer dos cosas. A partir de la aplicación de estas preguntas que son abiertas, que son más desarrolladas, suelen ser más desarrolladas por los estudiantes que las evaluaciones de selección o de falso verdadero. Podríamos nosotros hacer el trabajo de análisis o también apoyarnos en la inteligencia artificial a partir de los datos que se obtienen para que sea procesada por la inteligencia. Tiene una capacidad bastante interesante para hacer esto de acá, la inteligencia artificial, en encuestas, en nubes en lluvias de ideas, también facilita bastante el trabajo. Por ejemplo, para administración, dar retroalimentación a proyectos, ¿sí? Redacta retroalimentación constructiva para un estudiante que presentó una estrategia de marketing incompleta. Entonces, la retroalimentación tendría que ser una función más en la cual nosotros podamos devolver información útil al estudiante acerca de qué tan bien, qué tan mal hizo su trabajo. Entonces, y se nos dificulta muchas veces encontrar esas palabras, vamos a decirlo así, que, que sean diplomáticas por una parte y que, bueno, aporten también con, de una forma constructiva al estudiante, de cómo poder mejorar o qué debió haber hecho. Entonces, eh, pueden ustedes apoyarse en la inteligencia artificial para poder obtener estas descripciones, ¿no? De retroalimentación que pueden utilizar. Aquí hay otros tipos de ejemplos, ¿no? Para generar preguntas, por ejemplo, ¿no? Con la inteligencia artificial. Del tipo objetivos, del tipo abiertos, del tipo de análisis, del tipo situacional. Entonces, se pueden generar diferentes tipos de preguntas, ¿ya? Por ejemplo, una pregunta objetiva normalmente sirve para poder verificar hechos y conceptos, dice, ¿no? Crea 3 preguntas de opción múltiple sobre funciones hepáticas.
Una pregunta para el área de bioquímica. Para el área de fisioterapia podríamos nosotros considerar preguntas del tipo abierta, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas del tipo abierta? Aquellas que promueven explicación o desarrollo personal. Ah, son diferentes, ¿no? A las otras. Entonces acá el estudiante tiene que desarrollar un poco más lo que sabe. Formula dos preguntas abiertas sobre el rol del fisioterapeuta en la rehabilitación postoperatoria. ¿Sí? Entonces, esto evidentemente corresponde a algún contenido que se está avanzando y el estudiante ya deberá desarrollar, ¿no? De mejor forma sus respuestas a las preguntas que se le planteen. De análisis, por ejemplo, para el área de agropecuaria, ¿cuáles son estas de análisis? Aquellas que exigen comparar, interpretar o tomar decisiones, dice. Genera una pregunta de análisis sobre ventajas y desventajas de métodos de control de plagas. Y nos presentarían, ¿no? Una pregunta ya para poder nosotros ya eh, incorporarla dentro de un examen, una evaluación para nuestros estudiantes. Independientemente que esta evaluación sea una típica evaluación escrita con una hoja y un papel o que se realice por medio de una aula virtual, como por ejemplo la que nosotros estamos utilizando, Moodle. ¿Sí? En otras universidades utilizan Teams y bueno, hay otras herramientas igual que ayudan, ¿no? En estos procesos. No sé cuál es la que utilizan normalmente en la Universidad Católica. O situacionales también. ¿Cuáles son las preguntas situacionales? Aquellas que presentan escenarios reales, dice, o simulados, que requieren aplicar conocimientos. Por ejemplo, para el área de ingeniería comercial, plantea una situación donde el estudiante de administración deba negociar con proveedores de dos regiones distintas de Bolivia. Entonces, estamos nosotros generando a partir de la inteligencia artificial y de acuerdo a los contenidos que estamos nosotros desarrollando, diferentes formas de realizar la evaluación apoyados con la inteligencia. Otro tipo de productos, otro tipo de formas de evaluación, criterios para evaluar que nos puede facilitar muchísimo la vida de la inteligencia artificial es la construcción de rúbricas, ¿sí? Por ejemplo, para una rúbrica para evaluar una tarea escrita. Que es una tarea escrita, es un documento que se presenta con una información bastante específica, no especializada. Genera una rúbrica, dice, para evaluar un informe de análisis de caso clínico con perfil bioquímico alterado. Esto para el área de bioquímica. Para el área de fisioterapia, por ejemplo, no, habilidad práctica. Vamos a hacer una evaluación del tipo de habilidad práctica. Eh, este tipo de evaluaciones son para verificar, ¿no? La capacidad de aplicar conocimientos que tienen los estudiantes. Por ejemplo, diseña una rúbrica para evaluar una demostración práctica de movilización de paciente con fractura, dice. Entonces nos va a entregar una matriz con diferentes niveles, diferentes criterios que el estudiante va a conocer de antemano para poder también él prepararse, ¿no? Y saber qué es lo que se esperan de ellos al momento de realizar este tipo de demostraciones. Un proyecto integrador. Muchas de nuestras asignaturas normalmente suelen tener proyectos integradores, ¿no? Para, como formas de evaluación. Entonces, por ejemplo, para agroindustria, eh, podemos pedirle nosotros que cree una rúbrica para evaluar un proyecto grupal sobre la mejora de procesos en una planta de producción. O en administración, podríamos nosotros para una exposición oral, pedirle que proponga una rúbrica para calificar una presentación de propuesta comercial dirigida a inversionistas. Entonces, en cada uno de estos casos, la inteligencia artificial nos va a generar, ¿no? Una información base que nosotros deberemos analizar, revisar cuidadosamente y adaptar a nuestras necesidades específicas para que sea aplicable, ¿no? Aplicable. Entonces, aquí ya estaríamos nosotros tomando en cuenta el criterio de que la IA no tiene que hacerlo por nosotros, sino con nosotros. Y bueno, las preguntas en sus diferentes formas o las rúbricas para diferentes tipos de evaluaciones no son las únicas cosas en las que nos puede ayudar la inteligencia artificial. Tenemos otro conjunto muy grande
recursos evaluativos que se pueden construir con la inteligencia artificial. Por ejemplo, estos son simplemente unos cuantos, ¿no? Podríamos construir casos clínicos, escenarios simulados, guías de observación, retroalimentación formativa, matrices de cotejo, listas de verificación. Esto creo que lo utilizan mucho en las áreas de ciencias de la salud, juego de roles o simulaciones y entrevistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el primer tipo de recurso, para los análisis clínicos o escenarios simulados, ¿sí? Podríamos nosotros decirle, crea un caso clínico sobre una paciente con anemia ferropénica para estudiantes de enfermería de segundo año. Para elaborar una guía de observación, por ejemplo, podríamos decirle, genera una guía de observación para evaluar la participación de una práctica de cultivos de tejidos. Una retroalimentación formativa. Escribe una retroalimentación positiva y una sugerencia de mejora para un análisis de mercado incompleto, ¿no? Nos presentaron un análisis de mercado, un trabajo que está incompleto y queremos sugerirle una retroalimentación a nuestros estudiantes. Matrices de cotejo o listas de verificación. Crea una lista de verificación para evaluar si un informe técnico de bioquímica cumple un conjunto de requisitos mínimos o juego de roles o simulación de entrevistas. Por ejemplo, genera un escenario de entrevista laboral para un estudiante de administración que aspira a un cargo de jefe de ventas. Bastante interesante, ¿no? Aquí le estaríamos planteando al estudiante una situación donde tenga que asumir el rol para... Y bueno, en cada uno de estos escenarios nosotros vamos a obtener respuestas por parte de la IA. Pero como les decía, estas respuestas no tienen que ser asumidas tal cual no las son entregadas, sino como docentes nosotros tenemos una responsabilidad permanente en el cual tenemos que evaluar qué es lo que nos está entregando la inteligencia artificial como respuesta. Siempre tomamos como criterio que la IA es un apoyo, no es un reemplazo de nuestra función, ¿sí? Y bajo este criterio, nosotros tenemos que considerar que la IA normalmente no entiende el contexto como cada uno de ustedes, especialistas, con la experiencia de los años, con el conocimiento de todas las situaciones que se suelen dar, ¿no? En la vida diaria, pueden enriquecernos esas respuestas, pueden adaptarlas, pueden configurarlas de mejor forma. Entonces, teniendo una base, este trabajo ya no sería tan difícil. Es evidente que siempre se necesita la revisión humana de cualquier contenido que la IA nos esté generando, que los instrumentos generados deben ajustarse al nivel, al entorno del estudiante y que no vamos a estar nosotros libres de encontrar en las respuestas de la inteligencia artificial errores, que probablemente en otros casos sean alucinaciones, en otros casos sea información incompleta. Entonces, nuestra responsabilidad es verificar, ¿no? Que todas estas posibles situaciones en las respuestas se puedan, ¿no? Evitar. Y bueno, este tema, como pueden ver, no es muy extenso. En ese sentido, quisiera que pasemos ya a la parte del taller grupal, donde ustedes van a tener que, en base a las instrucciones, desarrollar, ¿no? Desarrollar recursos de evaluación con el apoyo de IA. ¿En qué consiste el trabajo? Miren, se estima que en unos 30 minutos ustedes podrían entregar el trabajo y podríamos asignar aproximadamente unos 5 minutos de presentación por cada grupo. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que discutir, evidentemente con el apoyo de la inteligencia artificial, el diseño de recursos de evaluación auténtica, ¿ya? Usando herramientas de inteligencia artificial en base a un escenario que se les va a plantear. Acá adelante están los escenarios. Aquí están los diferentes escenarios. Entonces, para cada grupo ya está definido un escenario. Eh, Estos escenarios tienen relación con
el área de formación de cada uno de los grupos y deberán presentarlo, ¿no? Al resto de la clase con una reflexión. Entonces, los grupos pueden elegir la herramienta de IA que deseen, la que ya tengan cierta confianza o ya cierta inclinación. Esto tienen que irlo desarrollando ustedes, esto es algo que no se les puede imponer. Y bueno, las instrucciones son, en primer lugar, que lean el contenido temático que se les ha asignado, el tipo de recurso de evaluación que tienen que diseñar. Evidentemente, hemos visto, ¿no? Hay muchas formas de poder desarrollar la evaluación y en el ejercicio a cada uno de los grupos se les dice cuál es el recurso que tienen que diseñar, ¿ya? Entonces, tienen un contenido base y tienen un recurso de evaluación a diseñar. Además de eso, entonces, en base a esta información, tienen que generar el prompt en la inteligencia que prefieran para poder obtener un borrador de esos recursos. A partir de los resultados de la IA, deberán revisar ese resultado de una forma crítica, ajustarlo, corregirlo, complementarlo, como ustedes vean necesario. Y además de esto, deberán preparar una breve presentación donde muestren el recurso de evaluación que ustedes han desarrollado y reflexionen de una forma breve sobre qué hace que su recurso pueda ser considerado como un mecanismo de evaluación auténtica, ¿ya? ¿Qué ventajas se encontraron en este caso al momento de utilizar inteligencia artificial para poder diseñar este recurso y qué parte del recurso que han generado con la ayuda de IA, ustedes intervinieron para mejorar, ¿ya? Entonces, esta es la tarea y los escenarios, como les digo, son estos. Entonces, para el grupo uno que tiene una formación relacionada con el área de medicina humana y animal, el contenido base es la promoción de hábitos saludables en comunidades rurales. Esta es la información sobre la cual deberán ustedes preparar una guía de evaluación por observación y lo que se espera como resultado, es lo que se sugiere, el formato sugerido es una lista de criterios observables durante una campaña educativa. Ya, para el siguiente grupo, el grupo 2, donde la mayoría de los profesionales son de fisioterapia para una habilidad práctica, ¿ya? Y lo que se espera como resultado es una tabla con criterios y niveles de logro para este proceso evaluativo. Para bioquímica y enfermería, el contenido base es la alimentación adecuada para prevenir enfermedades crónicas. Eh, el recurso es un caso clínico breve con una guía de análisis y también deberán generar un mini caso con preguntas de análisis y propuestas, ¿no? Para el grupo 4, agroindustria agropecuaria, deberá entonces tomar como contenido base el uso eficiente del agua en la producción agrícola. Deberán diseñar un recurso de evaluación que es una actividad situacional con preguntas y lo que se espera es que generen este escenario una consigna y dos preguntas de reflexión con sus estudiantes, para los estudiantes. Para el quinto grupo, administración de empresas, e ingeniería comercial, es procesos de atención al cliente en pequeños negocios. Ese es el contenido base. Deberán desarrollar una rúbrica para evaluar una exposición oral y deberá el... Bueno, perfecto, profesor. Bueno, un poco para desarrollar esto, para todos un poquito el tiempo nos ha ido, nos ha puesto en apuros. Bueno, hemos ido probando con diferentes prompts y obviamente, y también con diferentes herramientas y nos han ido lanzando eh, diferentes trabajos. A ver, vamos a mostrar. Vamos, Miriam. Bueno, Perfecto. Emanuel. acá, por ejemplo, tenemos un cuadro y nuestro prompt es diseñar un guía de evaluación por observación promocionado hábitos saludables en comunidades rurales con lista de criterios observados durante una campaña educativa.
Entonces acá podemos observar, ya, no lo vamos a leer por el tiempo quizá, pero sí podemos apreciar en el lado derecho donde nos indican un nivel excelente de implementación, bueno, los puntajes, ¿no? De 24 a 28, un nivel excelente, de 17 a 23, un nivel bueno, de 10 a 16, un nivel aceptable, de 7 a 9, un nivel deficiente. Bueno, eso ya de repente con puntos. A ver, vamos a observar otra diapositiva. Hola, hola, Sí, sí, Miriam, se ve, va. se ve. Te escucho. Ok, perfecto. Entonces acá también podemos observar un trabajo ya con un prompt un poquito más eh, completo, se puede decir. Y bueno, bueno, no lo vamos a leer todos en la sala. Bueno, en función al prompt que nosotros creemos, nos sale un trabajo, puede ser un poco completo o deficiente, o un trabajo, o una evaluación tal vez más completa, se puede decir. Bueno, eso lo hemos ido haciendo y hemos ido, cada persona o cada participante del grupo, hemos ido creando eh, con diferentes prompts. Bueno, son dos ejemplos que podemos mostrar por ahora. Y en cuanto a las reflexiones del grupo, algo Sí, general. sí, profesor. Gracias, Emanuel. Le voy a complementar. Sí, efectivamente, nosotros hemos usado diferentes herramientas, en donde en el primer prompt, si usted se ha dado cuenta, profesor, son órdenes muy sencillas tal vez, y en base a eso lo que nosotros hemos hecho es ir adecuando en base a lo que nosotros queremos. Y es por eso que el primero, por ejemplo, si bien lo hemos generado en ChatGPT, el segundo lo hemos generado ya en Perplexity, en donde ya nos ha dado, digamos, un parámetro mucho más amplio y características para calificaciones mucho más específicas, por ejemplo. Si en el primer prompt, lo que nosotros sí es que usáramos ese primer prompt, pues tendríamos que nosotros ya adecuarlo en base a la puntuación, y es por eso que nosotros estábamos poniendo en la primera diapositiva un puntaje específico en relación a excelente, bueno, regular o deficiente. Y en cambio, en el segundo prompt, que es ya por Perplexity, ya te da incluso las características del puntaje. Entonces, muy poco, digamos, nosotros sí tendríamos que analizar la reflexión que nosotros hacemos es que generar una rúbrica o generar una grilla antes a nosotros nos generaba bastante tiempo. Y el darle, digamos, las características para calificación, efectivamente era pues una demora, ¿no? Y tendríamos que ver las características incluso de los estudiantes para ver cómo nos van a responder. Sin embargo, aquí dándole solamente especificaciones del grupo con el cual vamos a trabajar, el área con el cual vamos a trabajar, nos ha dado en menos de 5 minutos ya una rúbrica que tiene ya esas características. Mucho va a depender siempre de qué órdenes nosotros demos y si son más sencillas o más específicas como para que ya no tengamos que tener como docentes muchas modificaciones. Ese ha sido más o menos las reflexiones que nosotros hemos tratado en el grupo. Perfecto, muchísimas gracias al grupo uno. Vamos a cederle ahora el turno entonces al grupo número 5. Por favor, ¿quién presenta el grupo 5? Acá, bueno, un segundito. Bueno, lo que hemos ido desarrollando primero ha sido un prompt donde le pedía que me ayude con la mayor minuciosidad posible y realizada por un licenciado de Administración de Empresas de 6 años de experiencia. Eh, bueno, le he repetido varias veces minuciosidad porque a veces cuando le vas recalcando bastante a la IA, va asimilando mejor o le va dando un mayor nivel de relevancia. También para ayudarle a que procese mejor o sintetice mejor lo que era lo que se le estaba pidiendo, la tarea, las imágenes las hemos transformado a un medio escrito por medio igual de otra inteligencia artificial.
y de ahí nos ha podido emitir lo que es el prompt de criterio de evaluación bajo 5 puntos para una presentación sobre atención al cliente. Uno que es el contenido de relevancia, también ha ido estandarizando lo que podrían ser los criterios de evaluación como excelente, satisfactorio y necesita mejora. Después organización y estructura de lo que podría ser la exposición, claridad y dicción, sobre igual lo que sería la exposición y uso de los recursos visuales. Y bueno, y el último, interacción y reflexión crítica. También nos ha ayudado a desarrollar lo que ha sido como una imagen donde explica directamente cómo se puede llegar a utilizar todo el método de evaluación, las instrucciones de uso y la reflexión crítica sobre todo lo que hemos ido realizando. Adicionalmente, se puede considerar de que por medio de estos métodos se puede generar unas mejores rúbricas, métodos de evaluación de una manera más transversal para todos los estudiantes y ya no de una manera vertical como tradicionalmente se lo hacía. Adicionalmente, ya con estos nuevos parámetros, por ejemplo, de evaluación para irle virtiendo al estudiante previo por qué se lo va a evaluar y con qué criterios se lo está haciendo y por qué tiene la nota, realmente marca una diferencia entre lo que es la transparencia y versatilidad del docente a la hora de poder estudiar, a la hora de poder evaluar a nuestros estudiantes y de qué manera los mismos estudiantes van conociendo o se van dando cuenta de cómo realmente cómo se está generando su nota, que generalmente ya es un tema bastante de controversia hoy en día porque a veces dice el estudiante, no, el docente se me ha agarrado o el docente se la tiene en contra de mí o el docente tiene sus preferidos. Pero cuando ya se tiene algo muy explicado y muy parametrizado, realmente no hay dónde se puede escapar. Perfecto, Julio. Muchísimas gracias al grupo 5. Vamos ahora a darle el turno al grupo 2, por favor. ¿Quién presenta el grupo 2? Profe, buenas noches. Yo voy a presentar. Perfecto. Transparencia. ¿Se puede ver, profe? Aún no, pero ya, ahora sí. Ya. De manera precisa, profe, compañeros, hemos hecho como docentes de la materia de fisioterapia y neurología, de la asignatura de la carrera. Entonces, hemos sugerido, ¿no?, a varias inteligencias que nos pueda proporcionar información. Entonces, este es el PROM que hemos como docente de fisioterapia y kinesiología, que tiene a su cargo la materia de fisioterapia geriátrica en base al contenido mínimo, que es la movilización básica en adultos mayores, debemos generar una rúbrica para las habilidades prácticas, debiendo tener el siguiente formato: tablas con criterios, niveles de logro. Entonces, nos ha podido generar ChatGPT el siguiente cuadro con 7 aspectos o 7 escenarios que son la preparación del entorno y del adulto mayor, la comunicación y el trato respetuoso, creo que es importante. Las técnicas de movilización, como personal de salud tenemos que darle mucho énfasis en este aspecto. Lo que siguiente hemos considerado es la ergonomía, el uso de cuerpos del estudiante, la promoción de la autonomía y la participación, a dónde va a ir enfocado lo que nosotros vamos a aplicar, y la seguridad e higiene durante la movilización. Y algo que es bien importante es el uso de recursos y tiempo, que el tiempo en el manejo, en la movilización, va a considerar y va a estar determinado, ¿no?, por esto, dependiendo, ¿no?, el ámbito de trabajo del profesional. Entonces,
este tipo de recursos también se lo utilizan muy comúnmente en el área de salud. Y se lo conoce como el ECOE. El ECOE es una evaluación objetiva clínica estructurada. Es un estudio donde se considera y se evalúa a todos los estudiantes por igual, donde se genera escenarios con pacientes reales o simulados, ¿no es cierto? Entonces, esto de manera objetiva, analítica, que está bien estructurada y que tiene competencias clínicas, nos va a ayudar a determinar. Entonces, respondiendo tal vez a las interrogantes, como la interrogante A teníamos que es muy beneficioso porque este examen es, como lo había mencionado, parecía un ECOE, ¿no ven? Este es un examen simulado y estandarizado y este tiene la capacidad de nosotros como profesionales de poder hacer la modificación. Entonces, como el aspecto B, tenemos que el chat GPT tiene la virtud de que puede generar este tipo de contenidos de manera oportuna, con rapidez y velocidad, ¿no ven? Donde nosotros también vamos a poder hacer la adaptación. Y como último, es un recurso eh, en el que podemos poner en consideración todo nuestro conocimiento. Eso sería, profe, compañeros, lo que queríamos compartir como profesionales del área de fisioterapia y kinesiología. Excelente, muchísimas gracias al grupo 2. Vamos a darle la oportunidad de presentar su trabajo al grupo 4, por favor. Grupo 4. Muy buenas noches, profe, a todos. Vamos a esperar, por favor, unos segunditos a que mi compañero pueda compartir su pantalla. Bueno, inicialmente, contextualizar el contenido base de nuestro trabajo era eh, el uso eficiente del agua en la producción agrícola, ¿ya? Eh, Nuestro recurso adicional. Buenas noches, Inge. Continúo, perdón. El Sí, sí. contenido base, recalco, era el uso eficiente del agua en la producción agrícola. Nuestro recurso a diseñar era la actividad, bueno, situacional con preguntas. El formato sugerido era un escenario, la consigna y dos preguntas. No sé si mis compañeros del grupo puedan colaborarme con la presentación, por favor. Bien, el escenario que, bueno, a lo que comparten, voy a hacer una breve descripción también. Eh, Contextualizando a nuestro contenido base, nos hemos ido a lo que es una empresa agrícola, eh, Agroandina SRL, ubicada en Pailón, claro, en Santa Cruz, que se dedica a la producción de soya y hortalizas, que en los últimos años ha enfrentado periodos de sequía, restricciones de agua y temas así, ¿no? Con el tema del agua. Actualmente ellos están utilizando lo que es riego por gravedad, lo que ocasiona pérdidas en agua, ¿no? Hasta un 45%. ¿Ya? Y la empresa, claro, está preocupada por el tema de sostenibilidad, ¿no? Y el incremento de costos también de producción, ¿no? Ya, lo que la IA nos ha generado son datos técnicos, ya sea el área cultivada y lo que se debe regar. Y claro, el sistema de riego actual, no sé si ya están mis compañeros, por favor pediría que me puedan acompañar. Ya, y nuestra consigna, que era de que lea el escenario y que responda las siguientes preguntas, justificando las respuestas con argumentos técnicos, ¿no? En el contexto agrícola, Santa Cruz, Bolivia. Una de las preguntas que nos ha generado era de que proponga dos tecnologías de riego
tecnificado, ya que podría implementar la empresa agrícola, así para reducir el consumo de agua, ¿no? Y que explique cómo estas tecnologías pueden ajustarse al clima, el tipo de cultivo y las condiciones de la región. La segunda pregunta era de que calcule, ¿no? Cuánto ahorraría la empresa al utilizar, ¿no? Este tipo de tecnologías en cuanto a lo que es el volumen de agua, el dinero al año y las pérdidas, ¿no? Que se puedan reducir en cuanto a su producción, ¿no? Anualmente. Ya, eso sería una parte. Para continuar, vamos a requerir, por favor, que nos puedan compartir pantalla. ¿Está compartida? Ya te está compartiendo. Y lo que les mencionaba, ¿no? El tema de los cultivos. Bien, en cuanto a la reflexión, ¿qué les ha parecido hacer esta actividad? ¿Me escuchan? Hola, hola. No, ahora sí, ahora sí. Ya, los parámetros que se han utilizado, ¿no? En esta evaluación, ya para activar lo que es las habilidades de pensamiento de orden superior, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Lo que se ha podido ver, o bueno, esto de implementar, ¿no? Nuestro recurso generado es que se pueda generar un análisis crítico, aplicar conocimientos, resolución de problemas y justificar, ¿no? Las decisiones que los estudiantes van a poder elegir al momento de generar una solución, ¿no? Vamos a continuar, por favor, con las diapositivas. La integración de saberes y competencias, ¿no? El tema del conocimiento técnico, la capacidad de argumentación, las habilidades matemáticas que en este caso van a ser utilizadas para poder redimensionar los sistemas de riego, ¿no? Y la conciencia ambiental, ¿no? Considerar la sostenibilidad ambiental y la reducción de gastos, ¿no? En el tema hídrico. Siguiente, por favor. La producción de respuestas originales, las soluciones distintas, análisis variados, bueno, ya hemos podido conversar de esto, ¿no? Al iniciar. Siguiente, por favor. Se acabó. Ya terminado. Sí, perfecto. Bueno, Sí, sí. ha sido bastante detallada su parte conclusiva, ¿no? Y ahí se evidencia que efectivamente el recurso de evaluación que ustedes acaban de diseñar sí puede catalogarse como un recurso de evaluación auténtica. Muchas felicidades al grupo 4. Para finalizar, vamos a cederle el turno al grupo 3, por favor. Ingeniero, buenas noches. Bueno, El caso clínico, como usted nos dio esta actividad, por ejemplo, se refiere a la alimentación adecuada para prevenir enfermedades crónicas. Acá tenemos un caso clínico que no es ficticio, o sea, estamos dentro del marco de lo que es el tema. Por ejemplo, tengo los datos del paciente, mujer de 55 años con antecedentes de hipertensión arterial, obesidad moderada. Los signos y síntomas: fatiga frecuente y sensación de pesadez en las piernas. En cuanto a los hábitos alimenticios, el consumo frecuente de alimentos procesados, el alto contenido de azúcares y grasas saturadas, y poca cantidad de frutas y verduras. Y el estilo de vida: no realiza actividad física regularmente. Todos estos datos que nos da, por ejemplo, siempre van a terminar o el paciente va a adquirir una enfermedad cardíaca o puede adquirir, digamos, otro tipo de enfermedades, como es un síndrome metabólico con el incremento de peso y la posible diabetes en el futuro.
Posteriormente tenemos, en cuanto a los signos y síntomas ya bien estandarizados, la fatiga, pesadez de las piernas vinculados a problemas circulatorios y un aumento de la presión arterial. La obesidad y el sobrepeso van a contribuir a lo que viene a ser el riesgo cardíaco. Y tenemos, en cuanto a los resultados de laboratorio, que son indispensables en este tipo de casos, no voy a dar los datos, digamos, por milímetros o por miligramos de cilitro para no, no ser extenso con el tema. Por ejemplo, tenemos los datos de la paciente, un colesterol total ligeramente elevado, el LDL, que es el colesterol malo, está elevado, y el HDL, el colesterol bueno, está en un rango entre promedio a bajo. La glucosa en ayunas ligeramente elevada, es por eso que se indicaba de que este paciente es candidato para una diabetes mellitus tipo 2, y la presión arterial elevada. Los datos de laboratorio, así en lo que es en lo global, nos indica que el perfil lipídico está alterado, indica un riesgo de aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Es el acúmulo de ácidos grasos saturados en la luz de las venas, ¿ya? Y la glucosa en ayunas elevada sugiere resistencia a la insulina o prediabetes. Luego tenemos, en lo que se refiere a las recomendaciones para prevenir este tipo de enfermedades, en este caso me estoy refiriendo directamente al síndrome metabólico, son los cambios en la alimentación. En resumen, es incrementar el consumo de frutas y verduras, elegir los cereales integrales, incluir proteínas magras, reducir alimentos procesados, limitar el consumo de grasas saturadas y trans, disminuir el consumo de sodio, aumentar la ingesta de agua. Posteriormente tenemos las preguntas de análisis del caso clínico. Solamente tenemos 4 preguntas para no excedernos. Por ejemplo, tenemos la primera pregunta: ¿cuál es la relación entre la alimentación de María y sus antecedentes de hipertensión y obesidad? En cuanto se refiere al análisis, tenemos que la dieta rica en alimentos procesados, azúcares, grasas saturadas, estos van a contribuir al incremento de peso y a la elevación de la presión arterial. La obesidad es un factor de riesgo importante para la hipertensión, ya que puede generar resistencia a la insulina. Estamos hablando de que el paciente ya está adquiriendo la diabetes mellitus tipo 2, que es de carácter dietético. Además, el consumo excesivo de sodio en los alimentos procesados puede elevar más aún la presión arterial. En la pregunta 2 tenemos que los cambios en su alimentación se recomendaría para prevenir mayores complicaciones y mejorar la salud. Se les recomienda a la paciente María de 55 años de edad una dieta equilibrada basada en frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras como carne de pollo, de pescado y legumbres. Y de este modo prácticamente va a reducir los alimentos procesados, incluyendo los azúcares y las grasas saturadas. Además de esto, va a disminuir la cantidad de sodio y aumentar la ingesta de agua en el momento que se le vayan a hacer los controles regulares como de rutina de salud, y tienen que fomentar los ejercicios en los fines de semana para la paciente, o bien cuando la paciente tenga el tiempo adecuado. En la tercera pregunta nos indica cómo puede una alimentación adecuada prevenir el desarrollo o progresión de enfermedades crónicas como la hipertensión arterial y la diabetes. Obviamente que las enfermedades crónicas, hay más de 20 enfermedades crónicas aquí en nuestro medio, solamente estoy tomando en cuenta por lo menos unos 4, que vienen a ser hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad y el sobrepeso y la aterosclerosis, entre otros. El análisis nos indica que una dieta saludable nos ayuda a mantener el peso corporal adecuado, regula los niveles de azúcar en sangre y reduce la inflamación vascular. La ingesta controlada de sodio, las grasas saludables, fibra, antioxidantes, van a contribuir prácticamente a moderar la presión arterial. Prácticamente este paciente ya tiene que estar con una relación de normotenso. Luego tenemos qué importancia tiene la educación nutricional en la prevención de enfermedades crónicas. La respuesta: la educación nutricional permite a las personas comprender cómo las elecciones alimentarias afectan su salud a largo plazo. Fomenta el hábito alimenticio saludable y facilita el cumplimiento de las recomendaciones dietéticas y puede reducir a una incidencia de enfermedades crónicas. En cuanto a la propuesta que nos indicaba en cuanto a la actividad, elaborar un plan de alimentación balanceado incorporando frutas y verduras, cereales integrales, legumbres y productos lácteos.
reducir el consumo de azúcar, especialmente los azúcares refinados o las bebidas azucaradas, me estoy refiriendo a las gaseosas, entre otros, promover la hidratación con agua y disminución del consumo de sal. Recomendar por lo menos 30 minutos de actividad física moderada 5 veces a la semana. Fomentar controles médicos periódicos para monitorear los parámetros de salud. Esto se refiere a los signos vitales o a las constantes vitales. Y por último, también nos indicaban las rúbricas. Por ejemplo, nosotros tenemos estos parámetros que son los criterios, excelente 3 puntos, bueno 2 puntos, insuficiente 1 punto. Pero, ¿qué parámetros vamos a tomar? Y la identificación de factores de riesgo, propuestas de alimentación y el estilo de vida, y el análisis crítico del caso. Por ejemplo, para los 3 puntos, en la identificación de factores de riesgo identifica todos los factores de riesgo relevantes y explica claramente. En cuanto a las propuestas de alimentación y el estilo de vida, tenemos presenta propuestas realistas, claras, completas, coherentes con la prevención de enfermedades crónicas. Y en análisis crítico del caso, analiza el caso de forma reflexiva, relacionando la teoría con la práctica. Eso sería un puntaje de 3, que sería excelente. Luego tenemos el puntaje de 2 puntos, sería, digamos, moderado, o sería un promedio de este tipo de criterios. En cuanto a la identificación de factores de riesgo, identifica los factores de riesgo, pero la explicación es incompleta. En la propuesta de alimentación y estilos de vida, presenta algunas propuestas, pero no son del todo claras o completas. En cuanto al análisis crítico del caso, el análisis es superficial, con escasas relaciones entre la teoría y la práctica. Y el último punto, insuficiente, para el primero nos indica que no identifica los factores de riesgo o lo hace de forma incorrecta. En cuanto a la propuesta de alimentación, las propuestas son vagas, irreales o no están relacionadas con el caso, mientras el análisis crítico nos da lugar al análisis es pobre o inexistente. En cuanto se refiere a si estos puntos claves del tema nos indica, por ejemplo, la evaluación auténtica, en realidad este caso es auténtico. ¿Por qué? Porque se centra en la aplicación de conocimientos en situaciones del mundo real. Por ejemplo, este es un caso clínico real que se presenta realmente en nuestra sociedad, promoviendo habilidades como el pensamiento crítico y la creatividad. Prácticamente en el grupo lo que nosotros hemos evaluado son los criterios y la creatividad. En contraste con una evaluación que es tradicional, que prácticamente tiene características memorísticas. Eso sería, ingeniero. Gracias. Muchísimas gracias al grupo 3. Sinceramente estoy eh, impresionado por el nivel de detalle con el cual han realizado este trabajo. No solamente han preparado el instrumento de evaluación, sino que lo tienen hasta resuelto. Evidentemente no se lo van a plantear hacia los estudiantes, sino iría simplemente con la situación y las preguntas de reflexión para que ellos trabajen sobre eso, ¿no? Ustedes teniendo ya todos estos recursos que les apoyarían en el proceso de calificación, pues harían un trabajo evidentemente más transparente, más justo, como lo han mencionado también sus otros compañeros, ¿no? Como conclusión, simplemente podemos decir que en términos generales varios grupos han manifestado la facilidad que les otorga la IA por cuestiones de tiempo, ¿no es cierto?, de producir este tipo de recursos de evaluación. Eh, También han coincidido en que son adaptables. Hemos visto que otorgan una cantidad impresionante de detalles y que, bueno, en términos generales promueven, ¿no? Una calificación, un proceso de calificación mucho más justo, transparente para los estudiantes. Eh, Me parece que esa es el fin, ¿no? Que todos tenemos de poder apoyarnos en el uso de herramientas de IA para los procesos de evaluación. Y bueno, felicidades a todos los grupos, han hecho un excelente trabajo y yo les he dado los temas de una forma aleatoria y en media hora han construido algo muy bueno y cómo será entonces ya con mucha más calma, más espacio, más tiempo de reflexionar en la misma planificación que ustedes vayan a desarrollar al momento
de llevar adelante su proceso de enseñanza con sus estudiantes, me imagino que van a ser mucho más creativos, van a tener más alternativas, ¿no? Bueno, ya para concluir, este tema también incluye un momento para el después, y en ese sentido, ya está establecida la tarea, creo que aún no se ve en mi pantalla, a ver, ahora sí. Ya está establecida la tarea para el tema 4 que se llama Diseñando recursos de evaluación auténtica con IA. Ya ustedes pueden ingresar en este enlace dentro del aula virtual y acá van a poder observar el objetivo de esta tarea. Aquí lo importante es que, al igual que los otros trabajos, también es de forma individual. Pueden empezar a presentarlo desde mañana, si gustan, hasta el lunes 14 a las 19 horas. El medio de entrega nuevamente es nuestra aula virtual Moodle y entre las instrucciones son bastante similares a las de hoy. ¿Sí? Con la diferencia de que ya no se les plantea un contenido base, sino que ustedes tendrán que elegir de sus propios programas de clases, qué tema quieren trabajar. A partir de ese tema que ustedes escojan, tienen que diseñar dos recursos de evaluación auténtica, ya de distinto tipo. Y acá yo les planteo las opciones, ¿sí? Les digo, elaboren rúbricas, actividades de situación, casos clínicos, guía de observación, listas de verificación, simulación o entrevistas, rúbrica de exposición oral o defensa de proyecto, y otro recurso no tradicional, justificado en función de su asignatura, en función del contexto. Entonces, ustedes deberán escoger de todo esto de acá dos tipos, y para esos dos tipos elaborar los diferentes recursos, ¿no? Como parte también reflexiva del trabajo que ustedes vayan a hacer, tienen que responder estas preguntas de acá y entregar por medio del aula virtual un documento, un solo documento de Word, PDF puede ser también, sirve, que incluya el nombre de su asignatura, el tema elegido, los recursos de evaluación que han diseñado y las respuestas a las preguntas de reflexión. Entonces, todo esto es lo que correspondería a la tarea número 4, que estaríamos discutiendo la siguiente clase y presentándolo de la forma como hemos venido haciéndolo habitualmente. Con esto nosotros estaríamos finalizando lo que se tiene planificado para este módulo, y como les explicaba anteriormente, como hemos venido desarrollando para cada tema diferentes tareas y las han realizado de forma individual, entonces, ya no considero yo necesario asignarles un proyecto final, ya un trabajo extra, porque ya estarían demostrando ustedes con todas estas tareas que han presentado para cada uno de los temas, que de verdad han logrado conseguir los objetivos de aprendizaje. Entonces, la recomendación iría principalmente que puedan cumplirlas, ¿no? Que puedan cumplirlas las tareas que les faltan a quienes les faltan. Eh, Vamos nosotros a esperar que se complete esta tarea 4, que completemos, que la presentemos y que la defendamos el día lunes de la siguiente semana. Y desde el martes hasta el día viernes de la siguiente semana, esto ya lo hemos conversado con el doctor Frank, los estudiantes los participantes del módulo que no hayan presentado hasta la fecha la tarea 1, la tarea 2, la tarea 3 o la tarea 4 deberán hacerlo. Evidentemente la calificación ya será diferente, por menos puntaje, pero tendrán la chance de poder completar lo que les falta, ¿ya? Eh, Dicho eso, no sé si alguien tuviese... Ah, Julio César, por favor. Inicié una consulta y si hemos presentado la tarea, pero digamos de que no lo hemos hecho muy bien, tenemos oportunidad de volver a presentar. Sí, sí, al abrirlas las tareas, al ampliarlas las fechas, es posible que ustedes puedan, vamos a decirlo así, reemplazar los archivos. Entonces, ese plazo estaría abierto y el sistema lleva registro de eso cuando usted ha presentado un trabajo y luego lo ha reemplazado, lleva control de esos cambios. Entonces yo voy a saber cuáles son los trabajos que se presentaron por única vez o cuáles son los trabajos que se han reemplazado, por decirlo así, ¿ya?
Eh, lastimosamente quienes reemplacen los trabajos pues también van a ser sometidos a otro límite, ¿no? Pero tienen la chance de, como dice Julio César, trabajarlo mejor. Tampoco es que vamos a ser muy drásticos, no. La intención de este diplomado, la intención de cada uno de los módulos, para nada es perjudicar a nadie, ni aplazar, ni mucho menos, no, no, no. Lo que se busca es que demuestren que saben, principalmente eso, y la reflexión al final de todo este módulo, pues es verificar si hemos logrado cumplir con lo que en la diapositiva uno, en el tema uno nos planteamos, ¿no? Aquí, en cuanto a los resultados que esperamos. ¿Qué resultados esperamos del módulo? Dijimos nosotros. Que se comprenda la IA como una herramienta real y no como una ciencia ficción. Ustedes me dirán si esto es así o no. Que se aumente la productividad, que se trabaje mejor, que se trabaje más rápido, con menos esfuerzo. Ustedes me dirán si esto se ha logrado o no. Y que se logre en los participantes, muchos de ellos en los diagnósticos declaraban que casi no manejaban o manejaban muy poco o que no conocían otras alternativas. Entonces, bueno, ahora ya han visto, han conocido, en muchos casos hasta de una forma autodidacta, pero ya las han visto y les hemos obligado prácticamente a utilizarlas. Ahora, ¿les gusta o no les gusta? ¿Creen que podrían a partir de ahora desarrollar sus actividades normalmente sin tener IA? Ahora mismo yo, por el uso que tengo, yo les puedo decir, me quitan la IA y me quitan, no sé, una pata de la mesa, me caigo, no puedo hacer las cosas. Entonces, tal vez ese mismo sentimiento es el que quisiéramos que se consiga en cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, como les decía, la intención aquí no es perjudicar a nadie, no buscamos tampoco hacerles perder el tiempo y bueno, si hemos logrado estos resultados de acá con todo lo que hemos hecho, creo que estamos realizando un buen trabajo todos, ¿ya? Y bueno, no sé si tuviesen alguna otra pregunta más, ya estamos un poquito tarde, son casi las y media, nos hemos extendido mucho. Afortunadamente no está el doctor Frank para llamarnos la atención, aunque va a ver la grabación. En lo personal, yo ya no quisiera quitarles más su tiempo y si no existieran más ninguna pregunta, podemos irnos despidiendo ya de esta sesión para vernos en la última clase. Creo que no hay preguntas. Bien, yo les agradezco el tiempo, les agradezco el esfuerzo y bueno, nos veríamos el día lunes en nuestra última clase para poder defender el último trabajo. Hasta luego, Chao. profesor. Hasta luego. Buenas Chao. noches, Hasta gracias. luego, Buenas profe, noches, buenas hasta luego. noches. Chao, Hasta el Eri, lunes. hasta Hasta luego. luego, doctor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, muchas gracias.